Hola, buenas tardes. Bueno, ya les estaba dando la bienvenida por el chat. Quería pedirles un minutito de paciencia. Conrado me pidió unos minutos que estaba solucionando el tema de la ubicación para una mejor conexión. Entonces, en breves instantes estaremos empezando. Muchísimas gracias. Listo, ahí está Conrado. Jeje. Bueno, a ver, yo quería prender mi cámara, no lo logré. Ahí, ya, sí. Para que me vieran un momentito, luego la vuelvo a apagar para presentarme y dar las buenas tardes. Yo soy Caridad Botella, soy la responsable del proyecto educativo de NC Arte y les doy la bienvenida a esta charla de Conrado Uribe, que se llama Arte Contemporáneo en Perspectiva. Pertenece al Laboratorio de Formación de Nuevos Coleccionistas. Es una beca del Ministerio de Cultura que nos ganamos el año pasado, a finales del año pasado, y estamos realizando estos meses anteriores, pues la idea era haber ido a Cali. De hecho, tendríamos que haber ido, bueno, porque la beca es en dos ciudades que no son Bogotá, y fueron Medellín y Cali. Estas son las conferencias que pertenecían a Cali, aunque bueno, ya no tiene mucho sentido estar sujeta a una ciudad, pero así originó esto. Nosotras estuvimos de visita en Cali hace un par de meses, contextualizamos un poco la propuesta que teníamos pensada para ver un poco cuáles eran las necesidades del lugar. Fuimos a hablar con nuestros aliados, a los que quiero agradecer de antemano, con Jenny Vilá, con Juan Sebastián de BIS Oficina de Proyectos, con Irina de Galería Gris, con Alejandro Martín del Museo de la Tertulia, con Norman Suescún de la Fundación Espacio Interferencia, y pues después de todas estas conversaciones llegamos a la conclusión de que el mejor programa para ese contexto hubiera sido pues la charla de hoy, la charla de mañana y un recorrido de galerías que no se va a hacer en la realidad, pero que haremos lo posible por poder hacer una especie de recorrido virtual un poquito más adelante en esta semana. Entonces, antes de empezar, quería recordarles un poco las recomendaciones de la charla, que yo creo que todos ya más o menos conocen un poquito. Nos hemos vuelto todos expertos en este tipo de conferencias en un tiempo muy acelerado. Entonces, es tener los micrófonos silenciados, las cámaras apagadas. Está el chat que utilizamos para pasar todos los comentarios y preguntas que vayan teniendo. Yo lo que hago en este formato de charla es recogerlos para el final y ir sacando las preguntas, a no ser que haya un comentario o algo urgente que comentar. Entonces, voy a dar la bienvenida a Conrado. Lo voy a presentar. A ver. Bueno, por supuesto, agradecer al Club Campestre que nos ayudó mientras estuvimos allí a pensar en qué íbamos a hacer las charlas allí. Iban a ser nuestros anfitriones, nos han ayudado también con la convocatoria, y a Luz Adriana Hoyos, que nos ayudó originalmente. Después estuvimos en contacto con Claudia, que seguramente estará por ahí en la charla. Y bueno, menos mal no se me ha olvidado, porque hubiera sido un desastre no decir esto. Entonces, bueno, les presento a Conrado Uribe, que seguramente muchos de ustedes conocen. Conrado Uribe es curador independiente, gestor cultural, editor e investigador, magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Barcelona. Actualmente es director de contenidos de Conexiones Creativas, plataforma que trabaja por el ecosistema creativo en Latinoamérica. Entre 2008 y 2011 fue director de curaduría del Museo de Antioquia y curador del Encuentro Internacional de Medellín, MD11, y el del 2012. Curó el pabellón Arte Cámara de Arbo en 2012. Ha sido coautor de las investigaciones estéticas de lo contemporáneo en Colombia, 2006 y 2009, y gestores y eventos del arte moderno en Antioquia, 2010 y 2012.
Estuvo radicado en Barcelona 2011-2018, donde fue director artístico del Festival de la Imagen de Movimiento en las Artes Visuales Loop, Barcelona, y de Talking Galleries, simposio internacional en torno a la práctica del galerismo. Fue curador y asesor del Latin American Arts y Culture for Inclusive Cities, LAIC, proyecto coordinador de InterArts Barcelona y Bossart Bruselas en el 2015 y 2016. Así que aquí les dejo con Conrado. Yo voy a apagar mi cámara, silenciar mi micrófono y estaré muy pendiente de todos ustedes. Bueno, como ven en el chat, Conrado nos pide un par de minutos. Hola, 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 Caridad. Conrado. Sí, Sí, hola. ¿qué tal? Genial. Estaba justo a punto de llamarte para decirte que si tienes problemas de conexión, de pronto le puedes enviar la presentación a Andrés para que él la vaya pasando y tú solamente hablas. Mira, yo creo que ahora estoy en un lugar, o sea, literalmente, bueno, hola a todos, buenas tardes, disculpen el retraso que tuve, pero literalmente me salí, por eso no voy a encender la cámara, porque me salí al balcón, a la terraza del apartamento, a ver si aquí tengo mucha mejor señal. Creo que ahí se me está escuchando, ¿no? Sí, ahí se te escucha perfectamente. Fantástico, fantástico. Entonces no voy a encender la cámara justo para evitar que haya una congestión del canal. Y lo último que alcancé a escuchar, Caridad, me estabas presentando, en ese momento se entrecortó un poquito, me imagino que ya Sí, arranco, ¿no? sí, sí, exacto. Dale. Perfecto, perfecto. Pues buenas tardes a todos y gracias a Caridad, gracias a todo el equipo de NC Arte por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí, es un honor además que hayan pensado en mí para esta introducción. Tenemos un reto grande y después de las gracias a ustedes, de las gracias a NC, por supuesto, a Claudia, a todo el equipo, decir que tenemos un reto grande. Ese reto grande es introducir al arte contemporáneo, introducir esta perspectiva al arte contemporáneo en una hora y media. Digo que es un reto muy grande porque quienes trabajamos o quienes nos dedicamos al arte contemporáneo sabemos que esto es una cosa que no se consigue en poco tiempo. Sabemos que esta es una práctica profesional, este es un campo o un sector, como quieran llamarlo, dependiendo del tipo de discurso que asuman,
Este es un campo, un sector que exige estar constantemente en él, estar constantemente formándose, estar constantemente educándose. Y ese proceso de educación y formación no solamente tiene lugar en los espacios académicos, sino que tiene lugar en toda una serie de espacios profesionales. Ahora estamos pasando por una situación que limita muchísimo justamente la posibilidad de acceder a ese tipo de espacios, espacios de encuentro, espacios como las ferias, las galerías, los museos, los espacios alternativos, espacios que posibilitan la conversación, y esto es una idea o es un concepto en la que voy a insistir bastante, o al menos 2 o 3 veces durante la presentación, que invitan, decía, a esa conversación, a esa reflexión, a esa discusión constante en torno a una materia tan difícil de moldear como el arte contemporáneo. Entonces, este título que le hemos puesto conjuntamente con Caridad y con NC, este arte contemporáneo en perspectiva, que podría ser como una introducción, pues tiene esos retos que acabo de plantear. Y como invitado a dar esta charla, quiero decir que eh, mi postura aquí será la de intentar transmitirles a ustedes la pasión que tengo y que tenemos por el arte contemporáneo. Más que un conocimiento, más que un saber, más que una experiencia, lo que intentaré transmitir será esa pasión, esa curiosidad constante por y hacia el arte contemporáneo. Esa quizás sea la perspectiva que quiero ofrecer en esta charla. Como no encendí la cámara, por eso decidí poner esta presentación o esta diapositiva más bien. Ya Caridad me hizo una introducción bastante buena, ya ustedes saben, digamos, cuál ha sido mi recorrido profesional. Simplemente decir que, como algunos colegas lo ponen, mis prácticas artísticas quizás están en el territorio de la curaduría, de la edición, de la gestión cultural y la investigación. Tareas que me apasionan porque finalmente encuentro apasionante esa práctica o ese conjunto de prácticas a las que llamamos arte contemporáneo. Aunque no nos estamos viendo, yo quisiera a todos pedirles 10, 15, 20 segundos para que busquen en la red social que más utilicen, en la red social que más les guste, que busquen este hashtag o numeral Catalan Banana. Quienes lo conozcan o quienes sepan de qué se trata, pues seguramente van a estar familiarizados con algo que tuvo lugar a finales del año pasado. Toda una discusión que se dio alrededor de una obra. Mientras abro, les pido por favor que vayan buscándola, que vayan buscando este hashtag en Instagram, que lo vayan buscando también en Twitter, que lo vayan buscando en Facebook. Insisto, en la red social que más les guste, que más les interesa, la que más sigan. Les decía que quise comenzar por aquí esta conversación, esta perspectiva en torno al arte contemporáneo, porque se van a dar cuenta, quienes ya están entrando, que se van a encontrar cosas de este tipo, imágenes que circulan o que circularon en las redes como estas. Si entran incluso a una cuenta de Instagram que se creó específicamente en torno a esta pieza, ya les estoy dando algunas pistas, van a encontrarse esto, por ejemplo, este es solamente un pantallazo de esa cuenta de Instagram. Decía que este fenómeno, esta conversación o esta discusión o esta polémica, como ustedes quieran ponerlo, tuvo lugar a finales del año pasado. El artista Maurizio Cattelan, que es este señor que ustedes ven aquí, propuso para una de las ferias más importantes, al menos hasta este momento, porque seguramente toda esta situación del el gran confinamiento, como ya lo llaman algunos, va a determinar cambios que algunos en broma ya ponen en términos de AC y DC antes del coronavirus y después del coronavirus. Decía que en esas ferias que eran tan importantes para el mundo del arte, particularmente la feria de Art Basel, que tiene lugar en Miami Beach y que se hace o se ha hecho usualmente a comienzos del mes de diciembre, este artista
Maurizio Cattelan propuso esta obra. Una obra que no es más de lo que ustedes ven aquí. Una obra que consiste, si vamos a hacer una descripción según los métodos académicos que nos enseñaron en las universidades, etcétera, una obra que consiste en un banano o en un plátano maduro pegado a la pared o a una pared con un pedazo de cinta gris metálica. Esa es la obra. El título que le dio el artista, como ustedes lo ven ahí, es Comedian o Comediante en español. Una obra que sin duda, por esto que ustedes han visto, por el tipo de pieza que plantea, la relación con la obra de arte, la relación con lo efímero, la relación con un objeto que se desvanece, desaparece o se pudre, pero también la relación o la propuesta de una obra de arte basada en un objeto que en principio cualquiera puede hacer, fueron, entre otras, las razones por las que se generó todo este debate. Quería presentarles también la cara del artista y es algo que van a ver a todo lo largo de esta presentación. Y lo hago por dos razones. Yo estudié historia del arte tanto en Colombia como en España y una cosa que vengo a pensar después del tiempo es por qué nunca o casi nunca en las clases, en las cátedras de historia del arte, en los espacios de enseñanza de historia del arte, nos enseñaron las caras de los artistas. Eran como unos personajes abstractos, semidioses, seguramente tocados por eso que algunos llaman las musas de la inspiración, etcétera. Me parece importante ponerle cara por eso, para entender que son personas como todos los que estamos aquí hoy escuchándonos o intentando escucharnos. Pero también porque me parece importante generar algún tipo de conexión. No solamente estamos hablando de propuestas en abstracto, sino que estamos hablando de la obra, del trabajo, de la práctica de una persona. Y esta es la cara de este señor. Quería también, antes de pasar a hablar un poquito más de esta... Hola, Conrado, sí, Conrado, perdona que te interrumpa. sí, Es que estaba escribiendo una persona, Patricia Betancourt, qué pena que lo anuncie por acá, pero es que estás compartiendo tu pantalla, sí. entonces no vemos la presentación de Conrado, te vemos a ti, Patricia. Abajo, mira, abajo, si bajas el cursor en la barrita de la derecha dice compartir pantalla y luego te pide dejar de compartirla. Sí, pero ¿Sí en lo ves? este momento, sí, sí, la veo. En este momento dice que la estoy compartiendo. Voy a No, dejarla no, de no, compartir. es que no tú, es que hay una persona que se metió a la charla, que es Patricia Betancourt, que le di la bienvenida y le estaba explicando que está compartiendo su pantalla. Yo estoy viendo la pantalla de ella Ah, y, ok. o sea, y no estoy viendo tu presentación. Ahí, gracias, Patricia, perfecto. Ah, vale, 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 vale. Entonces Ya, listo. yo dejé de Continúa, sí, compartir. perdona, continúa. Es que te interrumpí porque ya No te me parece preocupes. que No, no. Por favor, listo. interrumpe todas las veces que sea necesario, Caridad. Dale. Entonces, vuelvo. Ya Sí, puedes ahora volver a, ya puedes volver a compartir. vuelvo a Listo. compartir. Ahí se está viendo, ¿verdad? Es una Ahí, sí, diapositiva sí, con dos sí. imágenes. Listo. Sí, así, Muy bien. perfecto. Genial, genial. Gracias, Caridad. Tú interrumpe todas las veces que haga falta, por favor. Bien, entonces decía que antes de entrar a mirar algunos detalles de esa obra de El comediante de Maurizio Cattelan, quería también mostrarles otras piezas. No va a ser esto una clase de historia del arte, aunque yo soy historiador del arte y seguramente algunos vicios de haber estudiado en dos academias tendré, así que pido excusas por eso, pero sí quisiera mostrar algunas imágenes de este artista porque, ojo, esto nos va a permitir entender por qué Maurizio Cattelan, en diciembre de 2019, en el marco de una de las ferias más importantes que hemos tenido hasta este momento, y cuando digo más importantes es de las ferias más influyentes que generan un mayor impacto en todo el mundo de las artes, porque movilizan a compradores, movilizan artistas, movilizan a curadores de arte, obviamente movilizan a galeristas, etcétera, al punto de que para muchos la feria de Art Basel Miami Beach se ha convertido en el dorado de las artes visuales para Latinoamérica. Cierro ese paréntesis
me parece importante, decía, entender o ver, al menos familiarizarnos con algunas obras anteriores de este artista. A la izquierda de sus pantallas ven una obra que se llama A Perfect Day, un día perfecto, donde el artista, a final de la década de los 90, pegó, encintó literalmente sobre la pared a quien era en ese momento su galerista. De esta acción performática, más adelante si hace falta aclararemos este concepto, de esta acción performática, Maurizio Cattelan hizo unas fotografías que vendió en una serie de 3 o 4, ahora se me escapa el número exactamente. Pero en el 2016 inauguró en el Museo Opara, el Museo Guggenheim, ese objeto que ustedes ven a la derecha de sus pantallas. Y si se fijan, en la esquina superior izquierda de esa imagen, ven lo que me alcanzó a quedar de el rollo de papel higiénico del baño. Cattelan instaló un retrete, un inodoro, una letrina de oro en los baños del museo. Retrina, letrete, inodoro, que podía ser utilizado, que de hecho generaba filas de personas que esperaban para utilizarlo. Toda una serie de comentarios, ojo, en torno al rol y al lugar, no solamente de la obra de arte, más bien, dicho de otro modo y mejor, al estatuto de la obra de arte, qué es, dónde está o qué puede ser la obra de arte, sino también a el lugar del mercado. Y esto es muy importante. Si bien hoy no haremos una clase sobre el mercado del arte, de hecho entiendo que ya ha tenido lugar o que la harán posteriormente, sí es bien interesante entender que hasta este momento, al menos hasta este periodo del gran confinamiento, el mercado ha venido jugando un lugar bien importante. Tan importante o tan así que para alguien como Michael Finlay, que es un galerista y alguien que ha aportado mucho al pensamiento contemporáneo del arte, dice que esos conceptos de las vanguardias, que seguramente todos habremos escuchado, cubismo, surrealismo, abstraccionismo, etcétera, han dado paso a la que para Finlay es la vanguardia imperante hoy en día, el comercialismo. Esta idea seguramente es bastante debatible, es más, debe ser debatida, no que sea debatible, sino debe ser debatida, pero sin duda es interesante, porque ubica o da cuenta de la importancia que tiene o que ha tenido hasta este momento, insisto, el mercado en las últimas 2 o 3 décadas del mundo del arte. Entonces, de momento vamos viendo a un artista que se cuestiona profundamente por lo que decíamos hace un momento, por el estatuto de la obra de arte, qué es, qué puede ser, cuáles son sus posibles despliegues, o más bien hasta dónde podemos estirar, cuáles son esos límites de la práctica artística, de ese objeto o de esa propuesta artística que sin duda va más allá de lo objetual, y también por el rol del mercado. No en vano o no es gratuito que Cattelan haya encintado a su galerista, finalmente él es quien se encarga de comercializar su trabajo, y que haya realizado un retrete o un inodoro de oro con todo el significado o la simbología que tiene el oro en una cultura o en un momento como este. Por aquí hay otra obra de Cattelan, es una escultura, ojo, esto también es un asunto bien interesante, bien importante. Las 4 obras que hemos visto de Cattelan son escultóricas, pero como decía hace un momento, una escultura que pone en cuestión el estatuto convencional o tradicional de esa obra escultórica. Y digamos, para dejarlo abierto, pero para proponer también una aproximación a eso escultórico, digamos que aquí tiene que ver sobre todo con una aproximación a la formalización de la obra de arte desde la tridimensionalidad. Una tridimensionalidad, además, que también es amplia, que es expandida o que es expandible y que no solo tiene que ver con las cosas y los objetos. Traigo esta obra de 1999 de Cattelan para ver, digamos, un tercer elemento que quería subrayar, y es
ese carácter crítico del artista. Y devolvámonos un poquitico. Si vemos esas obras, esto empieza a cobrar sentido. Una propuesta como esta o una obra como esta, titulada además, ojo que nada de esto es gratuito, titulada Comediante y lanzada o propuesta en el marco de una feria de arte que, insisto, es una de las plataformas, esa, la de Art Basel Miami Beach, esto no se puede olvidar, es una o ha sido una de las plataformas más importantes para el mundo, para el mercado del arte. Todo esto, digamos, contribuye a otorgarle sentido a esta pieza. De esa obra, de El comediante de Catalan, se hicieron, o más bien el artista concibe una serie de 3 junto a 2 pruebas de artista. Esa obra, Comediante, comenzó a venderse por un valor de $120,000. Todo esto no es anecdótico, todo esto también, digamos, le aporta capas de sentido a esa obra. Se vendieron 2. Una de ellas, de hecho, fue comprada por una pareja. Quiero decir, se vendieron 2 antes de que subiera de precio, porque la tercera se vendió ya por $150,000. Y seguramente los que me están escuchando y no sabían de esto deben estar diciendo, vaya locura, o vaya tontería, o vaya disparate, vender un banano encintado a una pared por $120,000 o por $150,000, como fue la tercera de esa serie que se vendió. Decía antes de mencionar el tema del valor de la tercera pieza que una de ellas fue comprada por una pareja de coleccionistas quienes la compraron porque reconocieron que en esa pieza se estaba generando todo un debate que podía aportar y que podía contribuir a esta reflexión constante, a esta discusión constante, por esa materia difícil de moldear, como lo decía al principio, difícil de aprehender, que es el arte contemporáneo. Y la compraron no para ellos, la compraron para donarla a una institución. Es decir, reconocieron que el valor fundamental de esa obra de Maurizio Cattelan no estaba en la banana, o en el banano, que cuánto valdrá un banano en este momento, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, $1, lo que ustedes quieran, pero en todo caso es un valor poco significativo. Pegado a una pared con un elemento, la cinta metálica esa, que tampoco cuesta mucho, es decir, realizado con unos elementos o con unos materiales que en sí mismo no valen mucho, ¿no? Pero reconocieron lo que podía haber detrás, toda esa movilización de pensamiento, esa movilización de preguntas, cuestiones y reflexiones, no solamente en torno al estatuto de la obra de arte, sino también al mercado del arte. Aquí en esta diapositiva que espero que estén viendo todos, pongo 4 pantallazos de un video que se registró o que se hizo cuando otro artista, disculpen ahora, se me acaba de ir el nombre de este artista, entró a la galería que exhibía la obra, una galería que está entre las más influyentes, las más destacadas de las galerías de arte a nivel mundial, la Galería Perrotin. Tomó o se acercó a la banana, como ustedes lo ven, la desprendió, la peló y se la comió. Y tituló esto como un performance, es decir, como una acción artística, la tituló The Hungry Artist, es decir, el artista hambriento. Como ustedes ven, estos pantallazos son tomadas de las noticias de la Deutsche Welle. Digo esto porque en un momento en donde, o en el que circulan tantas informaciones falsas, tantas fake news, yo creo que es importante definir o establecer unos canales que sean creíbles, que contrasten la información. En lo personal, con todo y lo que reconozco eso pueda significar, pues este me parece uno de esos canales en los que todavía creo. La Deutsche Welle publicó esto como una noticia, donde como ustedes ven ahí, la obra de arte de la banana de $120,000 fue devorada o fue comida en una exposición. Y fíjense el titular del último pantallazo. El hombre que se comió la banana de los $120,000 no fue arrestado, ¿cierto? Interesante, insisto, todo esto porque
seguramente ustedes están haciendo una cantidad de preguntas, no solamente en torno a cómo es posible que un banano pegado con cinta a una pared valga todo esto, sino que además que una persona que violenta toda esta obra con ese valor no sea arrestada. Todo esto, de alguna manera, y si bien esto puede abrir un debate fantástico, todo esto se hizo o se hace en nombre del arte. Y es justamente eso, o fue justamente esa la razón por la que este artista hambriento, este performer, este artista que basa sus acciones o sus propuestas en las acciones corporales, no haya sido arrestado. Sin embargo, una de las razones o una de las maneras, de los métodos que tenemos desde la historia del arte, e insisto, reconozco que eso es un vicio que tenemos los historiadores del arte, o al menos quienes nos formamos ahí, es intentar entender las prácticas, intentar entender propuestas tan desafiantes como este comediante de Maurizio Cattelan, a partir o desde un enraizamiento o una articulación de tipo genealógica. Decía al comienzo que el reto más importante que tenemos aquí es realizar esta introducción a los debates y a los desafíos que plantea el arte contemporáneo. Y yo solamente quisiera introducir tres ideas que van a permitirnos entender o al menos aproximarnos a las propuestas artísticas actuales, a las propuestas artísticas más desafiantes que plantea la contemporaneidad. Esas tres ideas, a su vez, están tomadas, sacadas, extraídas, aprendidas, como ustedes lo quieran, de tres movimientos de vanguardia, de tres vanguardias artísticas del siglo XX. La primera es el dadaísmo, la segunda es el arte pop y la tercera es el conceptualismo. Y seguramente quienes estén familiarizados con estos conceptos o con estas ideas o con estos movimientos o con estas dinámicas históricas van a encontrar que me va a faltar muchísimo por decir, lo reconozco. Pero, insisto, más que una clase o una o una conferencia en torno al dadaísmo, al arte pop y al conceptualismo, quiero simplemente plantear, ofrecer, poner sobre la mesa tres aprendizajes que nos dejan estos movimientos de vanguardia y que nos permiten aproximarnos, que nos permiten entender propuestas como la de Maurizio Cattelan. La primera es el dadaísmo, una obra que seguramente muchos de los que están aquí han visto, de la que han leído, que reconocen, no solamente ellos o todos por la experiencia que tenemos, sino también la historia del arte ha escrito muchísimo sobre esta obra. Una propuesta realizada en 1917 por el artista francés Marcel Duchamp, una obra que tituló La Fuente y que además, como ustedes ven ahí, en una de las pocas fotografías que se conservan de esa exhibición o de esa propuesta original, la firmó con un seudónimo de R. Muth. Voy a pasar muchos detalles que existen con respecto a esta obra, porque quisiera concentrarme, insisto, en lo que para esta sesión considero es o son algunos de los aprendizajes o de las lecciones más importantes que deja esta obra Parteaguas de Marcel Duchamp. Y digo Parteaguas con toda la conciencia. Sin duda es una obra bisagra, es una obra que marca un punto de inflexión y es una obra que incluso se sobresale o se sale de lo que estaban realizando muchos de sus contemporáneos, algunos de los cuales, por ejemplo, Picasso, Matisse, Kandinsky, estaban todavía muy insertos en preocupaciones de tipo formal, pues Duchamp con esta obra les da literalmente, o nos da a todos, no solamente a sus colegas, sino a todo el mundo del arte, una bofetada enorme porque nos dice, a lo mejor la forma es una preocupación que tendríamos que trascender. Sin duda, la forma es contenido. Y esto es una frase que se la aprendí a uno de mis maestros, el crítico de arte Luis Fernando Valencia. La forma es contenido y aquí la forma es fundamental. Esto es un
una letrina, es un orinal, nunca mejor dicho, que al que se ha puesto, se ha exhibido sobre una base, sobre un pequeño pedestal, como ustedes lo ven en la imagen, pero de otra manera. Es decir, se le ha dado un giro que sería, creo yo, si mi geometría funciona bien, un giro de 90 grados y se exhibe de otra forma. Forma es contenido, pero aquí también hay una preocupación o una pregunta o un cuestionamiento a los debates formales que tenían lugar en esa época en las vanguardias artísticas. Debates formales que estaban sobre todo circunscritos al territorio de la pintura o de la escultura más tradicional, pero que no habían logrado todavía, quizás de una manera tan radical como lo propone Duchamp, salirse de esos nichos de discusión. Todavía las pinturas propuestas por artistas tan importantes, ojo que no estoy prestando la importancia, artistas tan importantes como Picasso, como Matisse, como Kandinsky, todavía estaban, insisto, muy circunscritas en los nichos convencionales de la pintura o de la escultura. Decía hace un momento que me interesaba mostrar las caras de estos artistas, de estas personas a las que nos vamos a referir, porque me parece muy importante conectar con ellas. Y esta foto que escogí de Duchamp no es gratuita. Hay muchísimas biografías y anécdotas alrededor de este señor. Aquí se lo ve jugando al ajedrez, el que seguramente era o fue una de sus pasiones, pero que también da cuenta del carácter intelectual de Marcel Duchamp, un tipo que estaba más preocupado, y eso lo podemos inferir no solamente por lo que sabemos de Duchamp, sino también por esta obra, que estaba más preocupado por los debates intelectuales en torno a la obra de arte que por asuntos de forma. Caridad, me pasó algo con la pantalla, no sé si se sigue viendo bien. Sí, o sea, lo único que ahora, de pronto lo que ha pasado es que ya no lo tienes pantalla completa. Ahí, ya. Perfecto, perfecto, muy bien. Vamos bien hasta ahora, ¿verdad? Vamos muy bien. Fantástico, fantástico. El segundo, pasamos, insisto, muy rápidamente. Duchamp es uno de esos artistas que se identifica con ese movimiento de vanguardia al que se le llamó el dadaísmo, un término o una palabra que viene, según lo narran ya las leyendas del mundo del arte o los mitos del mundo del arte, que viene de un momento en el que un grupo de artistas se encontraban en una reunión, abrieron de manera azarosa la página de un diccionario y encontraron la palabra dada, palabra que en algunos idiomas puede ser un doble sí, puede significar también asentir o aprobar algo, etcétera, pero digamos que recoge este nombre de ese carácter también azaroso, aleatorio, que muchos artistas introdujeron en algunas de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. El segundo aprendizaje que quisiera proponer para esta conversación, para esta pequeña lección o introducción a los debates del arte contemporáneo, son los aprendizajes que nos queda del arte pop. Y me voy a adelantar un poquitico hasta esta diapositiva. Estamos en Colombia, o al menos creo que la mayoría de los que estamos aquí lo estamos o somos colombianos, estamos vinculados con el contexto colombiano de alguna manera, y si no con el contexto colombiano, con un contexto más latinoamericano o latino. Cuando yo estudié por primera vez el arte pop como fenómeno de vanguardia y como un momento que también es un parteaguas, sobre todo para quienes están en el debate de intentar entender hasta cuándo hablamos de arte moderno y desde cuándo hablamos de arte contemporáneo. Solamente voy a anunciar esa discusión, eso amerita otro encuentro, amerita otra conversación. Siempre me hacía la pregunta, como estudiante de arte que era colombiano en esa época, siempre me hacía la pregunta de dónde queda el concepto nuestro, el concepto latinoamericano de arte popular cuando se habla de arte pop. Ojo, no, ni en esa época ni ahora quiero que seamos ingenuos. Sin duda, estamos hablando de que el término
el concepto o la noción de arte pop nace en un contexto específico y es justamente eso lo que quiero señalar, que tomemos conciencia de que cuando hablamos de arte pop, quizás no estamos hablando con mucha seguridad, no estamos hablando de lo mismo que entendemos en un contexto como el colombiano o latinoamericano cuando nos referimos a el arte popular. Luego, arte pop, al menos entendido desde estos discursos de la historia del arte, de la curaduría contemporánea, etcétera, no necesariamente corresponden o son equivalentes a esto que desde un contexto como el colombiano entendemos como arte popular. Y esto es una pregunta que les quiero plantear, que les quiero abrir en muchos sentidos. Uno, insisto, para invitarlos a tomar conciencia desde dónde se escriben estos discursos y por qué ahí no tienen cabida las discursividades o las discusiones que tienen lugar en contextos como el nuestro, porque entonces cuando se acuñó el concepto de arte pop no se entendió o no se planteó ni siquiera la discusión con respecto a lo que se entendía por arte popular en un contexto que no está tan lejano como lo es el contexto latinoamericano con respecto al contexto estadounidense, pero también la pregunta va en otro sentido y es ¿qué puede significar arte pop y qué puede significar arte popular? Me devuelvo entonces a este señor que ya vieron de quién se trata, seguramente también conocido por todos ustedes, y otra de esas figuras que es fundamental para entender los debates del arte contemporáneo. Una obra como esta, que se llama El díptico de Marilyn, podríamos traducirlo, mal traducirlo de esa forma, es una obra que recoge o que se basa, uno, en la imagen, dos, en cómo circulan, más bien, más que la imagen, las imágenes. Dos, en cómo circulan esas imágenes en un contexto de medios masivos de comunicación, cómo esas imágenes son repetidas, hiperconsumidas de muchas maneras. Pero tres, también está el sentido que puede adquirir una imagen cuando se repite múltiples veces. Si bien esta obra es de 1962, Warhol es un artista que sin duda siempre ofrece las posibilidades de ser leído desde la contemporaneidad más contemporánea. Andy Warhol, como Duchamp y como tantos otros artistas, seguro que tienen esa condición que algunos historiadores más tradicionales llaman de clásicos, es decir, obras o artistas que sin duda ofrecen materia de reflexión y ofrecen materia de pensamiento que siempre es vigente o que siempre va a tener un lugar de vigencia. En 1900, en comienzos de los 60, Warhol estaba observando la manera en la que consumimos imágenes o productos. Estábamos en un contexto de la posguerra en Estados Unidos y como quizás ustedes saben, Estados Unidos fue el gran ganador después de la Segunda Guerra Mundial. Gran ganador o líder internacional que justamente en esta condición actual del confinamiento o de la pandemia o como quieran llamarlo, condición de liderazgo internacional y geopolítica que, insisto, quizás se ha estado poniendo en jaque y se ha estado poniendo en cuestión, porque sin duda Estados Unidos no está marcando un ejemplo a seguir en la manera en la que se está gestionando la crisis en este momento. Pero decía atrás, más allá de este paréntesis al momento actual, decía que el gran aprendizaje que quizás nos deja Warhol o que me deja Warhol para esta charla es esa mirada aguda, crítica, irónica, mordaz, pero también juguetona y llena de humor a el consumismo, a la manera en la que consumimos no solamente imágenes, insisto, sino también productos. Warhol, que es este personaje que ustedes ven ahí a la derecha de sus pantallas, no solamente fue irreverente por las propuestas, irreverente en la manera en la que incluso se desplegaba dentro del mundo del arte, sino que también marcó toda una serie de nuevos modelos de trabajar.
menciono o quiero mencionar aquí tres cosas. Uno, una anécdota que seguramente algunos ya han escuchado, y es cuando alguien alguna vez le dijo, le preguntó a Warhol que por qué no pintaba lo que más le interesaba, lo que más le gustaba. Warhol dijo, tienes razón, palabras más, palabras menos, tienes razón, me voy a poner a pintar billetes. Sin duda una respuesta absolutamente irónica, pero que también reconoce toda una serie de preguntas y de debates que hay en torno al valor y al precio en torno a las obras de arte, que reconoce también el lugar de privilegio, el lugar de élite que tiene las artes o que ha tenido hasta ahora. Creo que voy a estar revisando siempre la manera en la que conjugo estos verbos que ha tenido hasta ahora el mercado del arte, de las artes visuales en la cultura contemporánea. Dos, un artista que, como lo vemos aquí, produjo en serie. No solamente se ve eso en esta pieza, en este díptico, en esta obra compuesta por dos componentes, eso quiere decir díptico, sino que también produjo en serie porque literalmente fundó o trabajó desde lo que él llamó The Factory, trabajó, perdón, desde una fábrica de producción y de creación artística que hacía, o desde la que se hacía, obras en serie. En una fábrica no solamente trabaja el artista, en una fábrica tienen que trabajar muchas personas. Seguramente es una de las deudas o de las cosas que le podríamos reclamar a Andy Warhol, y es por qué no se reconoce ese carácter autoral de tipo colectivo en sus piezas. Pero bueno, sin duda pues fue un artista que ya hizo los aportes que tenía que hacer. Quienes están familiarizados seguramente con elementos o con datos de la historia del arte van a poder decir, ah sí, pero Rembrandt 300 años antes ya tenía un taller en donde tenía una cantidad de aprendices que le hacían lo más grande, lo más grueso de sus obras. Él iba de diplomático entre Inglaterra y España, trabajando para las cortes, etcétera. Luego llegaba al taller y completaba las pinturas. Seguro, no estoy diciendo que Andy Warhol se haya inventado esa manera de trabajar, ¿cierto? Pero lo interesante es que la conceptualizó. Esta es otra idea, otro de esos aprendizajes que podemos derivar de Warhol. Finalmente, lo más importante no es quién se inventa algo, sino quién lo conceptualiza. Y Warhol introdujo con todo la ironía, con toda la posibilidad de debate que eso puede tener para un sector, para un mundo que ha estado hasta ese momento dominado por la idea de un artista tocado por esas musas divinas que lo inspiran, etcétera, etcétera. Todo esto lo digo entre comillas porque es una de las cosas que quiero que pongamos en cuestión, e introduce, decía, la idea de la fábrica, la idea de que el arte se puede producir también desde una factory, desde una fábrica. Un artista que estuvo además siempre dispuesto a explorar, como lo vimos ya desde el comienzo con la obra de Catalan, los límites, las fronteras de lo que significaba su propia práctica. Aquí, por ejemplo, no traigo en vano esta imagen de la izquierda, traigo una colaboración que hace con este grupo, con The Velvet Underground y con Nico, que fue su cantante durante una época, y esta pieza de otra vez un banano, y que fue la carátula de ese disco específico, de esa colaboración de Velvet Underground y Nico, y casi que podríamos decir igual. Vuelvo entonces a esta pregunta que les planteaba hace un momento, arte pop versus arte popular, con las dos derivas, con las dos patas que quise abrir. Seguramente tiene más, pero de momento pues permitámonos abrir esas dos y decir que cuando pensamos lo que significa arte pop versus arte popular, seguramente tendremos que reconocer como mínimo algunas diferencias. Por lo que hemos visto hasta ahora, uno, cuando hablamos de arte pop, hablamos o nos referimos a consumo, hablamos de el capitalismo de la posguerra, hablamos de sistemas de producción seguramente de tipo post-fordista, es decir, después de Ford, después de la fábrica de Ford. Hablamos de un momento de optimismo después de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de un movimiento
que es más de arriba hacia abajo, que es más vertical y que procede más de procesos tipo mainstream. Mientras que cuando hablamos de arte popular, en particular para contextos como el latinoamericano, quizás estamos hablando exactamente de lo contrario. Estamos hablando de procesos que nacen en comunidades o en sectores que están más en las raíces o en la raíz de las sociedades, es decir, procesos que vienen más de abajo hacia arriba, que no proceden de los medios masivos de comunicación, que no hablan de consumo ni de hiperconsumismo, ni de modelos de producción tipo postfordista, ni de ese optimismo que se vivía en el Estados Unidos de la década de 1960, sino de movimientos que son más de abajo hacia arriba. Como mínimo, seguramente hay más, tienen que haber muchas más, pero como mínimo vale la pena que reconozcamos estas pequeñas diferencias. Cierro este paréntesis porque entonces ya quisiera pasar a el tercer aprendizaje que nos dejan algunas de las vanguardias de arte del siglo XX, en particular el conceptualismo. Hago una pequeña recapitulación de lo que llevamos hasta este momento. Comenzamos a hablar de Maurizio Cattelan con esa obra del comediante 2019, puesta, arrojada casi en el marco de una feria tan potente como la de Art Basel Miami Beach. Vimos algunas imágenes de otras obras de Cattelan para intentar entender que esto no nace de la nada, que esto obedece a unos procesos, a unas reflexiones, incluso a una investigación, porque está claro que en el arte podemos y debemos hablar de esa investigación artística. Luego pasamos a intentar en esos vicios de historiador del arte que seguramente todavía tengo, intentamos enraizar, intentamos establecer esa genealogía de esa obra, intentando recoger tres aprendizajes derivados de tres vanguardias del siglo XX. Podríamos hablar de muchas más vanguardias, seguramente, y estas son algunas de las limitaciones que, insisto, tiene esta introducción. Pero creo que esos tres aprendizajes que nos dejan, primero el dadaísmo, segundo el arte pop y tercero el del conceptualismo, son aprendizajes que nos pueden permitir aproximarnos de otra manera a las prácticas artísticas contemporáneas. Este artista, Joseph Kosuth, un artista norteamericano que sin duda es uno de los representantes más reconocidos o más destacados de ese movimiento del conceptualismo. Fíjense que las fechas son muy parecidas a las del arte pop. Sin duda en esas décadas de la posguerra, en esa década del 60, en esa década del 70, pasaron algunas de las cosas más interesantes y más desafiantes de las que todavía estamos aprendiendo y recogiendo aprendizajes en pleno 2020. Kosuth, en ese 65, nos propone esta obra. Si han venido siguiendo un poquito el curso de esta conversación, ya ustedes van a poder ir identificando los puntos de conexión con un artista, con una obra como la de Duchamp, con aquella fuente de 1917, e incluso con algunos de los elementos de la manera en la que se aproximaba Andy Warhol también a la imagen. La obra se llama, como ven ahí, Una y tres sillas. Es un título que es absolutamente descriptivo. Fíjense que incluso en la obra de Duchamp el título planteaba alguna posibilidad metafórica, juguetona, irónica seguramente, porque convertir a un orinal en una fuente, pues seguramente puede dar pie a una buena conversación, pero tanto Warhol como Kosuth en estas piezas que estoy mostrando en esta conversación plantean unos títulos que son absolutamente descriptivos. Una y tres sillas. La silla número uno es la silla, si confiáramos o digamos si nos pusiéramos en lugar de estar viendo esta instalación, otro concepto que es interesante y que vamos a introducir aquí, si nos pusiéramos en el lugar de estar viendo esta instalación, decía, la silla número uno es la silla, digamos, la silla real. Obvio,
Estamos viendo una imagen, estamos viendo una fotografía digital, luego aquí la realidad es virtual, pero imaginemos por un momento estar al frente de esta instalación. La silla número 1, bueno, y esto es porque yo lo escojo así, sencillamente, pero digamos que la silla número 1 es esa silla real, es esa silla de madera que tenemos en el centro, esa silla que podemos plegar, porque esta silla es una silla plegable, que podemos manipular, mover, que tiene un peso, una textura, etc. La silla número 2, simplemente por el hilo de esta conversación, que esta conversación ha tenido, voy a decir que la silla número 2 es la fotografía que ustedes ven a la izquierda de la silla número 1. Una fotografía que está en blanco y negro, esto es importante, y una fotografía que está impresa a escala 1 a 1, que incluso, si ustedes se fijan en los detalles de la madera, en los detalles del zócalo, etcétera, fue tomada in situ, fue tomada en el lugar en donde se exhibe esta propuesta escultórica, donde se exhibe esta instalación. Entre la silla número 1, esa silla que para efectos de esta conversación llamamos real, y la silla número 2, la fotografía en blanco y negro, ubicada a la izquierda de esa otra silla, ya hay un paso que es evidente. Una es la silla real, la silla de madera, la otra es una representación de una silla. Insisto, vamos a asumir que estamos viendo la instalación, que estamos ahí en el espacio, porque aquí sin duda estamos con otro nivel de mediación. Estamos viendo una imagen digital, pero insisto, vamos a pensar que estamos ahí. Entre esa silla 1 y 2 decía, hay un paso, hay una transición, hay una mediación. La silla número 2 es una representación de la silla número 1, es una fotografía de la silla número 1. Y la silla número 3 simplemente, insisto, por efecto del hilo de la conversación que estoy proponiendo, vamos a decir que es esa definición de la silla que ustedes ven a la derecha, más ubicada como en el centro de sus pantallas, que si se acercan, creo que la imagen permite ver el detalle, si se acercan van a darse cuenta que no es más que la definición de una silla sacada de un diccionario, segunda vez que mencionamos la palabra diccionario, ¿no? La definición de una silla sacada de un diccionario e impresa o pintada o dibujada. Esta impresión creo que es hecha por medios serigráficos. Pero aquí lo que interesa sobre todo es esos distintos niveles de mediación que hay con respecto a la idea o al concepto de silla. Como cuando nos referimos a una silla, podemos tener un objeto en la cabeza, la imagen de un objeto en la cabeza, pero cómo ahí suceden toda una serie de representaciones y de mediaciones. En esta 1 y 3 sillas de COSUD, que podrían ser 1 y 4, 1 y 5, si le seguimos sacando punta a todas las posibilidades de mediación que hay entre un objeto, sus posibilidades de representación y los conceptos. En esta propuesta, como decía, el interés fundamental está justamente en invitarnos a tomar conciencia o en plantearnos la pregunta con respecto a esos distintos niveles de mediación que tenemos cuando conocemos. Y aquí abro una posibilidad que a mí en particular me interesa muchísimo. Las obras, las propuestas que he escogido para esta introducción, conscientemente son obras que, digamos, escapan de ideas tradicionales que existen con respecto a la obra de arte. Son obras que desafían las maneras de proceder tradicionales del arte. Fíjense que hasta este momento no hemos visto una pintura al óleo. Exceden, amplían o revientan, explotan directamente la idea de belleza que podemos tener asociada, vinculada a las obras de arte, ¿cierto? Aquí seguramente habrán otros niveles de belleza o habrán otras posibilidades de belleza. No digo que no, pero lo interesante es que nos invitan a reventar, a explotar, a dinamitar esas ideas convencionales y tradicionales que tenemos con respecto a la belleza, que heredamos de otras épocas.
le pongo cara, que me interesa siempre, le pongo cara a Joseph Kosuth, un artista que, insisto, por esto que estamos viendo, es evidente que tiene intereses también en el pensamiento, que tiene intereses en la filosofía, que tiene intereses en esto que él plantea, el arte como idea, como idea. Esta línea de Kosuth, si bien también daría pie, daría posibilidad a toda una lección, a toda una clase magistral o a todo un espacio de debate, simplemente la traigo para marcar la importancia que le dan estos artistas o los artistas contemporáneos a la idea en todos sus proyectos. A la idea, quiero decir, al concepto, a la movilización de pensamiento y a la movilización de reflexiones que pueden haber detrás de obras como esta. En, eh, de manera muy general, grosso modo, muy grosso modo, ese es básicamente el gran aprendizaje que nos deja el conceptualismo y que quería traer como ese tercer bullet point, como ese tercer punto que nos permite acercarnos o comprender de qué va, a qué alude, por qué se hace una obra como la de El comediante de Maurizio Cattelan. Caridad, ¿cómo vamos de tiempo? Son las 6:10. Yo creo que vamos bien, o ¿Sí? sea, yo pienso no sé qué tendrías pensado, exacto, te iba a decir, la contextualización. Sí, me parece clave que hables de eso. De Muy todas bien. formas, si nos quedáramos cortos de tiempo, si hay preguntas, se pueden abordar y de todas formas mañana podremos tener tiempito al final para pues preguntas que aborden ambas sesiones, pero yo creo que faltan 20 minutos, yo creo que me parece, ese justo te iba a decir, me parece clave que continúes con eso y vemos hasta dónde llegamos. Perfecto, perfecto. Yo me puedo quedar más tiempo si hace falta, pero pues no quiero abusar del tiempo de los asistentes. Y decía, gracias Caridad, decía entonces que hay unos aprendizajes, digamos, de tipo conceptual, unos pilares conceptuales que nos arrojan o que nos dejan esos tres movimientos de vanguardia que escogí. Sí, lo escogí, yo soy el culpable, seguramente faltan otros movimientos, los reconozco, pero creo que esos tres pilares nos permiten entender, nos permiten anclar, nos permiten ubicar una propuesta tan desafiante como la de Maurizio Cattelan, que seguramente cuando uno se pone a pensar en el Orinal de Duchamp de 1917 dice, bueno, de pronto no es tan desafiante, ¿no? Es decir, está un poco en el mismo lugar que aquella obra de Duchamp 100 años antes, obra que también propuso Duchamp en el marco de una exposición internacional y en el marco de un espacio en esa época en el que también se podía vender. Es decir, Catalan como Duchamp nos arroja esta bofetada eh, formalizada a través de esa obra, de esas obras, porque estas bofetadas quizás son las que, entre otras, sirven para movilizar, para agitar las aguas del mundo del arte contemporáneo. Así como les planteé esos pilares conceptuales a partir de tres artistas y de tres movimientos de vanguardia internacional, también quería mostrarles ejemplos de artistas colombianos que seguramente recogen o incluso amplían esos aprendizajes dejados y aportan, cuando digo amplían, quiero decir aportan en esos aprendizajes que arrojan o que dejan los movimientos de vanguardia en el siglo XX. En esta selección puse un énfasis especial a comenzar por una mujer. Y esto no es gratuito. La historia del arte, como tantos otros discursos, como tantas otras prácticas, adolece de un machismo fundamental. Piensen si no, o más bien a todos, aquí me faltó escribirlo, pero a todos les pongo el reto de intentar nombrar 10 mujeres artistas, ¿cierto? Esto no es culpa necesariamente de nosotros, aunque sí está claro que tenemos que hacer todos los esfuerzos para intentar también poner en cuestión, de dinamitar ese machismo heredado de muchos discursos, sino, decía, seguramente es responsabilidad fundamental
de un discurso patriarcal que a su vez hereda unos lastres, hereda unas cosas que proceden de otro tipo de discursividades. Quise comenzar entonces esta pequeño abrebocas a estos artistas colombianos que también aportan muchísimo, no solamente para el contexto nacional, sino para el contexto internacional. Quise comenzar por Beatriz González. Justamente. Beatriz, para muchos es, y esto casi que me gusta decirlo, es la mater familias del arte contemporáneo en Colombia. Y digo, insisto, con un poquito de juego, insisto en esa idea de la mater familias del arte contemporáneo colombiano, porque usualmente hablamos es del pater familias o de los pater familias y no de las o la mater familias. Sin duda, Beatriz es una de esas artistas que da pie, una de esas artistas de la que todos los profesionales que en este momento trabajamos en las artes contemporáneas en Colombia, eh, le debemos algo. Un artista que no solamente, o más bien una profesional del arte que no solamente incurre en su práctica artística como tal, sino que ha hecho una cantidad de aportes como investigadora, como curadora, como pedagoga. Y yo creo que esto es muy valioso y es muy importante reconocerlo. Seguramente a la luz o siguiendo el hilo de la conversación que traíamos, ustedes van a identificar elementos cercanos a un artista como Warhol, por ejemplo. Sin embargo, hay que decir que Beatriz, si bien bebe de algunos elementos del arte pop, plantea una propuesta y una mirada muy sui generis, muy única, quizás muy mestiza, y digo también aquí, utilizo el término mestizo o la palabra mestiza con mucha conciencia, porque quiere decir, con esto quiero decir que plantea una propuesta que es muy coherente para con el contexto colombiano. Esta obra, que ojo, fíjense en la fecha, es del mismo año o de años muy cercanos a esa obra de Warhol que vimos de 1962, a esa Una y tres sillas de Joseph Kosuth, que comparte año con esta obra de Los suicidas del Cisga de Beatriz González. Esta obra, insisto, no solamente recoge aprendizajes de tipo formal de esa vanguardia que conocemos como arte pop, sino que además la hibrida, la mestiza con situaciones o con características del contexto local. Voy a mencionarlas muy rápidamente y seguramente hay cosas que se me van a quedar en el tintero. Beatriz hace esta pintura de esta parejita que se ven aquí muy enamorados a partir de la noticia y la fotografía que aparece en un periódico local en esa época, en 1965. Ella dice incluso que esta manera de trabajar y de abordar el color, una manera de trabajar y de abordar el color que constituye un lenguaje muy característico en Beatriz González y que da cuenta de un conocimiento y de una sofisticación que es impresionante en la manera en la que ella trabaja el color. Decía que la artista refiere que ella utiliza el color de esta manera es porque se basa en la fotografía que circuló en los periódicos de esa época. Y con todo y que han habido una cantidad de avances tecnológicos, está claro que una fotografía, cuando es impresa en papel periódico, mucho más en esa época, ya no es que solamente no era en color, era en blanco y negro, sino que además las tonalidades aplanaban muchísimo las formas, aplanaban muchísimo las figuras representadas. Beatriz dice o ha dicho en muchas ocasiones que se basa en esa pobreza, y quiero subrayar esta palabra, que se basa en esa pobreza según la cual circulan las imágenes en los medios nuestros, en los medios locales, para representar o para pintar de la manera que pinta. Pero en un lugar muy importante, habría que ponerle el hecho de que Beatriz González, digamos, pone en un lugar o le da un inmenso valor a una situación que seguramente hubiese pasado absolutamente desapercibida y hubiese sido completamente olvidada,
como la de una parejita de novios en Boyacá que se toman esta foto justo antes de suicidarse. Ahora mismo la memoria no me da, creo que ellos se tiran a la represa del Cisga, por eso se llaman los suicidas del Cisga, pero lo importante aquí es cómo ella retoma un hecho cotidiano. E insisto, con todo y el respeto que podemos tener por esta parejita de novios, con este par de personas que decidieron suicidarse en ese año de 1965, esta es una historia menor y particularmente en un contexto como el colombiano. Y ella decide darle todo ese valor a estas historias. ¿Hola? Vale, sigo. Y ella decide darle todo ese valor a esas historias populares. Aquí sí, utilizando el concepto de popular, según lo que para nosotros es popular, decide darle todo ese valor a esas historias mínimas, a esas historias populares que circulaban y siguen circulando también en los diarios, en los medios de comunicación nuestros. Quiero ponerle cara a la maestra, esta es la maestra, y además la foto, las dos fotos que escogí tienen mucho que ver, o más bien, las escogí con toda conciencia. Son obras muy recientes, son obras de un proyecto que ella exhibió el año pasado, donde, fíjense, a la derecha se ve la instalación que ella propone en el marco de un espacio expositivo y a la izquierda se ve una intervención que ella propone en el espacio urbano. Todos estos artistas que estamos viendo, y aquí esto simplemente lo dejo enunciado, son artistas que han contribuido a expandir los límites de la obra de arte, a cuestionar constantemente cuál es ese estatuto de la obra de arte. Otro de esos artistas colombianos que quisiera mencionar antes de que se me acabe el tiempo para poder tener algunos minutos de conversación es el barranquillero de nacimiento Álvaro Barrios, con una obra que ha sido o es paradigmática para entender también las dinámicas actuales del arte en Colombia. Esta obra, titulada Espacios Ambientales, la concibe Álvaro Barrios en el año de 1969 en el marco de un proyecto, y aquí también me adelanto un poquitico, quiero dar el reconocimiento a esta otra mujer que ha sido fundamental o que fue fundamental no solamente para las dinámicas del arte moderno en Colombia, sino también para las dinámicas del arte contemporáneo, la crítica de arte argentina Marta Traba, quien se afincó desde la década del 50 en la ciudad de Bogotá y a quien sin duda hay que agradecerle todo lo que hizo por el arte en Colombia. Sigue siendo una persona que vale la pena leer, además de que tenía una pluma absolutamente deliciosa, sus textos siguen siendo increíbles, se puede aprender un montón de Marta Traba todavía, con todo y que estamos pues en pleno 2020. Se los recomiendo, sus textos están por ahí recopilados en una publicación fantástica que recoge todos sus textos críticos. Marta Traba fue la curadora, lo diríamos en términos contemporáneos, porque en 1969 todavía ese término no se utilizaba del modo en el que se utiliza hoy, pero Marta Traba fue la curadora junto con Álvaro Barrios, o al menos es así como el propio Barrios lo dice. Ellos dos fueron los curadores de una exposición que se llamó también Espacios Ambientales y que sirvió para inaugurar el que hoy es el Museo de Arte Moderno de la Universidad Nacional de Colombia. Una exposición que estuvo basada en esto, en los espacios ambientales, lo que hoy llamamos las instalaciones, es decir, obras, propuestas artísticas que invaden el espacio, que se despliegan en el espacio. Pero ustedes podrán decir, una escultura tridimensional, una escultura de bronce o de mármol, se despliega en el espacio. Sí, pero sigue siendo un objeto de bulto, sigue siendo un objeto concentrado, que tiene una entidad matérica. Piensen solamente en esta posibilidad, esta obra de espacios ambientales. Obviamente esta foto no es la de 1969, obvio, esto es una foto de uno de los tantos, de las nuevas puestas en escena que ha tenido esta obra del maestro Barrios en muchos contextos. Solo para mencionar un par, en Medellín, desde donde les estoy hablando, se ha instalado dos veces
en los últimos 13 años. Una en el 2007 en el Museo de Antioquia y otra en el 2019 en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Justamente porque desde las instituciones museales se reconoce o se quiere reconocer el valor que tienen estas piezas. Decía, cuando comparaba esta obra con las esculturas más tradicionales, piensen que esta pieza nunca va a ser la misma, porque el espacio nunca va a ser el mismo, porque las decisiones que se deben tomar, que el artista debe tomar con respecto, o el curador, o el artista y el curador, ¿cierto? Las decisiones que debe tomar o que deben tomar con respecto al despliegue de esa propuesta en el espacio, siempre la van a hacer ver, hacer parecer, hacer desplegar de maneras distintas. Dicho rápido y pronto, una instalación es una propuesta artística entonces que se despliega en el espacio, que apropia el espacio. Son propuestas artísticas para las cuales, en las cuales el espacio es fundamental. Obras, propuestas que no se pueden entender sin la negociación, sin la conversación que plantean con el espacio. Para darle aquí el crédito a la plataforma que nos convoca, a NC Arte, pues NC Arte justamente ha tenido una vocación orientada, ha tenido una orientación muy clara hacia proyectos escultóricos instalados en el espacio, hacia instalaciones, proyectos o propuestas in situ, etcétera, etcétera. Este es Álvaro Barrios. Ustedes me dirán, sí, no, eso es un dibujo de Álvaro Barrios. Obviamente, es la carátula que le dio la revista Arcadia hace un par de años a el maestro Barrios, pero la traje no solamente por ese guiño que hace un medio de comunicación que ha sido importantísimo para, no solamente para las artes visuales en Colombia, sino también para la literatura, para el cine, para la danza, para la crítica, etcétera, como la revista Arcadia, un pequeño homenaje a un espacio que en principio acaba de cerrarse, acaba de desaparecer, una verdadera lástima, pero también un guiño a, y ustedes ya iban a estar reconociendo, a Marcel Duchamp, ¿no? Barrios, en esta carátula de la revista Arcadia, es representado acariciando, cogiendo, casi que adorando esta escultura de Duchamp. Escultura que aparece en el primer plano y en el fondo. Fíjense que ese nuevo Adán que está en el fondo de la imagen, que ya se conecta no con Dios, sino con este Superman, y como artículo conector entre ellos está otra vez el orinal de Duchamp. Para Barrios, Marcel Duchamp es un artista, ni qué decirlo hace falta, pero es un artista que es fundamental en su práctica y le hace, o al cual le hace constantemente, le ha hecho más bien constantes homenajes. Marta Traba, en esta fotografía preciosa de Hernán Díaz, ya hablamos un poquito de Marta Traba, quien fue entonces la curadora junto con Álvaro Barrios de esa exposición Parte de Aguas del 69. Otro de esos artistas colombianos fundamentales es Antonio Caro, un artista que quizás, por lo que ustedes ya están viendo en esta obra, obra a la que cariñosamente se le conoce como Colombia Coca-Cola, y obra que ha tenido una enorme cantidad de despliegues, como esta que vemos acá, y otros más que no traje aquí para no hacer más larga esta conversación. Una obra realizada en 1977, realizada según maneras o siguiendo formas que, de nuevo, no son las propias del arte contemporáneo. Se hizo, es una pintura, sí, pero realizada con lacas acrílicas, como las que se pueden utilizar para pintar carros, sobre una pieza de latón o sobre una pieza de tela, etc. Una obra que, insisto, ha tenido muchísimos despliegues. Esta obra del maestro Caro, seguramente ya ustedes en la conversación que hemos tenido, pues podrán ir articulando con elementos del pop, porque claro, alude al consumo, alude a el influjo, a la influencia que puede tener una marca en nosotros, pero también si analizáramos en términos geopolíticos esta obra, una obra que de alguna manera pone en cuestión el rol, el nivel, el lugar
del Estado-Nación cuando se compara con marcas como la de Coca-Cola. Sin duda esta reflexión o esta pregunta era muy válida a finales de los 70 o tuvo una validez muy fuerte en los 80. Seguramente ahora podríamos ponerle algunos otros elementos, pero una obra pues que sin duda está ahí, pero que también se conecta con esos otros elementos que recogimos o que aprendimos del conceptualismo, la idea. Aquí lo más importante, si bien la forma cuenta, porque la forma es contenido, aquí lo más importante es toda esa movilización de preguntas, toda esa carne de pensamiento que puede ayudar a poner en escena. Quería que también, como para el caso de todos los artistas que hemos visto, le pusieran cara a el maestro Antonio Caro, un artista que además, pero esto será también motivo de otra conversación, que ha llevado esa actitud vital que se ve en su obra a su propio cuerpo. Casi que él mismo es su obra de arte. En una entrevista que le hice hace unos 12 o 13 años, cuando era el curador jefe del Museo de Antioquia, el maestro Caro me dijo una cosa que todavía la recuerdo y que me resuena. Él decía en un acto de honestidad eh, que es muy coherente, me decía, mire Conrado, yo he tenido muy poquitas buenas ideas y básicamente me he dedicado a repetir esas buenas ideas. Y en ese momento, claro, pues hubo sonrisas y no sé qué, pero tiene todo el sentido. Eh, Boltanski, que es otro de esos grandes artistas contemporáneos, ha dicho, uno solo necesita una buena idea en la vida. Y seguramente no solamente Boltanski lo ha hecho, muchos otros. Y eso es lo que ha hecho el maestro Antonio Caro. Ha encontrado distintas posibilidades para desplegar esas pocas buenas ideas que ha tenido. Pero es que cuando ya lo llevamos al terreno, al nicho de cada uno de nosotros, ojalá cada uno de nosotros pudiéramos tener una buena idea en la vida. Porque si lo llevamos al término del mercadeo, podemos vivir o podríamos vivir perfectamente de esa única buena idea que tengamos. Esa otra de esas artistas que es fundamental para entender el arte contemporáneo en un contexto del colombiano, es Doris Salcedo, un artista o con cuyas propuestas siempre genera debate y eso hay que agradecérselo. En un momento en el que estamos tan invadidos, tan abrumados, tan sobrecogidos por la cantidad de información, Doris Salcedo siempre nos plantea unas propuestas que nos invitan no solamente a mirar cuál es o a pensar en el rol y en el lugar de las artes visuales, sino que también nos ponen a debatir por lo que pueden aportar las artes y los artistas en términos sociales. Escogí simplemente dos de las muchas posibilidades que podríamos haber escogido de la maestra Doris Salcedo. Esta, una intervención que hace Doris en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia, titulada Quebrantos, como se ve ahí, del 2019. Esta fue una intervención efímera que se hizo el día 10 de junio de 2019, si la memoria no me falla, un día lluvioso como se ve, donde ella, trabajando con muchos otros, lo que planteó o lo que propuso fue homenajear a muchos de los cientos de líderes sociales que han venido siendo asesinados casi que a cuentagotas en Colombia en los últimos años. Esta instalación se hacía, como ustedes pueden ver ahí, en las personas que están vestidas con estos, con los plásticos para la lluvia. Fue hecha, decía, con muchos ayudantes, con muchas personas, muchos actores y agentes del mundo del arte se vincularon, apoyaron, porque, claro, ustedes podrán concluir rápidamente que esto es una obra que cuesta muchísimo en todo el sentido del término, no solamente por los materiales, no solamente por el dinero que puede implicar, sino por toda la gestión, por toda la logística que puede haber de una obra de estas. Pero, insisto, Doris siempre tiene esa capacidad de poner el arte o de ofrecer el arte
las prácticas artísticas y el lugar del artista como fundamentales para entender el dolor, para entender las dinámicas sociales y políticas de un país tan complejo y tan complicado como lo es Colombia. Cada uno de los nombres de estos líderes sociales se hacía o se, se escribía con pedazos de vidrio partido. Las personas que ayudaban o que contribuían a la intervención debían partir pedazos de vidrio in situ. Esto pues generó muchísimo debate en el mundo del arte. Yo creo que es un artista que siempre está aportando y particularmente aportando en el contexto colombiano. Voy a pasar por aquí porque sé que vamos cortos de tiempo. Ella es Doris Salcedo, una artista además a la que no le gusta, aunque uno pudiera concluir otra cosa por esta imagen, pero a la que no le gusta demasiado figurar. Ella quiere o se ha planteado siempre que sean más sus obras, sus propuestas, en las que siempre trabaja con otros las más importantes, no tanto ella. Seguramente ahí, como le hacíamos alguna pregunta también a Andy Warhol, cuando nos referíamos a su factory, a la fábrica, seguramente ahí pues también podremos hacerle preguntas a Doris Salcedo, pero insisto, una artista que siempre aporta. Y el siguiente artista, perdón que no me voy a quedar en la diapositiva anterior, voy a quedarme en esta. Otro de esos artistas que para mí son fundamentales en el contexto colombiano es José Alejandro Restrepo, uno de los pioneros en las instalaciones, uno de los pioneros también en lo que mal llamamos, y lo digo con mucha conciencia, en lo que mal llamamos el videoarte en Colombia o el videoarte en Latinoamérica. Esta obra del 92 es una de las obras pioneras dentro de ese subgénero, si es que lo pudiéramos llamar de esa manera. Ustedes ven ahí, la imagen es una imagen de la época, por eso el nivel del grano, por eso la baja calidad de la imagen. Ustedes ven ahí que hay muchos televisores, de estos televisores cuadrados, voluminosos que teníamos antes, pero que hay muchísimas imágenes puestas en escena, muchas imágenes, muchos niveles de imágenes que dialogan, algo que aprendimos de Joseph Kosuth. Y en esta obra de 2003, José Alejandro Restrepo, desde hace más de 2 décadas, viene investigando lo que él llama el fenómeno teopolítico. Teo como de Dios en griego y político se entiende. Para José Alejandro Restrepo, dicho rápido y pronto, el fenómeno teopolítico es un fenómeno cultural que vivimos y que vemos particularmente en un contexto como el latinoamericano, donde la política cotidiana, la política, la macro, la micropolítica, están cruzadas por fenómenos religiosos, están absolutamente cruzadas por nuestras creencias. Preguntémonos si no, porque esa es quizás una de las funciones más bonitas, más potentes, más relevantes que tiene el arte contemporáneo. Preguntémonos si no, qué tan importante es eso en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Eh, Tomemos conciencia, por ejemplo, de cómo en Colombia, para dar las gracias, o al menos en muchas ciudades de Colombia, para dar las gracias, decimos que Dios le pague, ¿no? Eso no es gratuito. En muchas otras partes del mundo no se dice, o se dejó de decir hace literalmente cientos de años. ¿Por qué en Colombia todavía lo decimos? Es porque aquí el fenómeno religioso, esa cultura, esas creencias, están absolutamente arraigadas, enraizadas en lo que somos. Y José Alejandro Restrepo lo que busca es resaltar, señalar ese asunto, cómo se cuela en las dinámicas políticas. Esta obra, que es una videoinstalación de las obras quizás más potentes y emocionantes del arte contemporáneo colombiano, imagínense, aquí no se puede ver, pero imagínense una tela pequeña de aproximadamente 1,5 metros de alto por 1 metro de ancho, sobre la cual se proyecta un video en el cual se ve un poco lo que ustedes miran acá. Estas son 2 imágenes fijas del mismo video, no es que el video tenga esta
condición de díptico, sino que traje dos imágenes para que ustedes se pudieran hacer una mejor idea de lo que es la obra, pero la imagen fija del video es cada una de ellas. En esa tela, decía, se proyecta esta imagen de una Verónica, que es como una pintura de finales de la Edad Media o de comienzos del Renacimiento, de esta mujer que capta en una tela el vero ícono, la imagen verdadera, por eso el nombre Verónica, Verónica, vero ícono, la imagen verdadera de Cristo cuando le pone el manto sobre su rostro sudoroso, sucio y ensangrentado. En esa imagen de esa Verónica, digamos que es medieval, José Alejandro Restrepo cambia la cara, el rostro de Jesús, lo cambia por estas Verónicas contemporáneas, por estas madres colombianas, estas mujeres que portan como aquella Verónica la efigie, la imagen, la fotografía de sus seres queridos que han desaparecido. Una pieza que, insisto, es potentísima, pero que para mi gusto pues es una de las obras más emocionantes que haya podido ver y vivir e instalar, incluso porque tuve el privilegio de instalarla en el Museo de Antioquia en el marco de una exposición que curé de José Alejandro Restrepo para esa institución. Este es José Alejandro Restrepo y esta imagen también la he escogido a propósito porque José Alejandro Restrepo, como lo decíamos para el caso de Beatriz González, es un artista que está muy interesado en esas características de pobreza según las cuales circulan las imágenes en un contexto como el nuestro. Voy a referir solamente un caso, espero que no piensen que soy muy viejo cuando lo digo, pero piensen sino cuántos de nosotros estudiamos con fotocopias en el colegio o incluso en la universidad. Yo estudié con fotocopias todo mi pregrado. Es más, los dos pregrados que tengo los estudié a punta de fotocopias. En las fotocopias, superando la anécdota, en las fotocopias hay un deterioro barra ganancia de la imagen. En esa situación de pobreza, de copiar con pobreza las imágenes y los textos, no solamente hay una pérdida, sino también una ganancia en el grano. En lo que se pierde también se gana. José Alejandro Restrepo como Beatriz González son artistas que están muy interesados en esas características de pobreza según las cuales circulan imágenes en contextos como el nuestro. Y esta imagen que él escoge para ser su imagen o ser la imagen según la cual él se presenta en un evento como el Encuentro Internacional de Medellín, alude justamente a eso. Ese grano, ese blanco y negro contrastado, etcétera, es coherente con las búsquedas, con la investigación y con los procesos de José Alejandro Restrepo. Este es un artista al cual en particular admiro muchísimo y quizás uno de los artistas más coherentes en todo el sentido del término. José Alejandro Restrepo, como Beatriz González, también tiene despliegues, o más bien expande su práctica no solamente al territorio de la creación artística como tal, sino también al territorio de la educación, de la pedagogía, de la curaduría, de las publicaciones, de las ediciones, etc. Y en todos estos despliegues se ve una enorme coherencia. Creo, Caridad, que estamos llegando, creo que ya deberíamos pasar como al momento de conversación. Si bien me faltaron algunas imágenes, quisiera resumir o invitarlos a abrir una conversación con esta frase, que si bien es una frase absolutamente reciente, es una frase que encontré en un ensayo escrito por este crítico de arte norteamericano que se llama Jerry Saltz, escrito, como digo, a finales de marzo del mes pasado, en el que él se pone a pensar con mucha preocupación por los impactos que podrá tener esta situación de confinamiento global en el mundo, en el sector de las artes visuales. En medio de ese ensayo decía, Saltz dice esto: el arte puede cambiar vidas y las vidas pueden cambiar el mundo. Traje esta frase de Jerry Saltz porque es una frase con la que me identifico plenamente. Yo soy una persona que llegué al territorio de las artes visuales después de haber estudiado medicina
Seguramente uno no llega ahí gratuitamente, seguramente esto se lo tengo que agradecer a mi madre, que siempre nos metió el tema de las artes por todos los costados, pero yo soy otra persona gracias a estar metido y a estar trabajando en el sector de las artes visuales. No mejor, pero soy otra persona. Creo que podría resumir las enseñanzas que me deja trabajar en arte, o que me deja simplemente el arte, ya no digamos trabajar en arte, que me deja el arte, es que el arte, las artes son unas prácticas que permiten o te invitan constantemente a abrazar la complejidad, que te invitan siempre a poner en cuestión esas visiones monolíticas del mundo, esas visiones monofónicas del mundo. Por eso creo que el título de esta introducción al arte contemporáneo en perspectiva, tiene que ver con esto que les voy a plantear un poquito de puente para una conversación. Y es que el arte siempre te cuestiona, te invita o te plantea nuevas perspectivas. Y eso es lo que yo encuentro fascinante de mi interés, de mi pasión, de mi curiosidad por el arte, de trabajar con artistas y de trabajar con las prácticas del arte. Hay siempre una dislocación positiva constante, hay una invitación permanente a ampliar o a modificar las perspectivas según las cuales miramos el mundo. Y por eso es que encuentro entonces esta frase de Jerry Saltz tan oportuna para cerrar lo que quería que fuera este difícil reto que me pusieron, pero que acepté tan gustoso, Caridad, de ofrecer una introducción a las prácticas artísticas contemporáneas. Muchísimas gracias. Sí, la verdad me parece un cierre súper pertinente porque creo que conecta la parte, digamos, humana, ¿no? Como tú das un recorrido por la historia del arte, que es como una clase magistral, ¿no? Casi teoría, y al final nos conecta con esa parte humana que es muy importante para introducir lo de mañana, porque al fin y al cabo mañana vamos a arrojar una luz de que todo esto pasa en un contexto de personas, donde hay un sistema, donde hay galeristas, hay coleccionistas, hay artistas, hay curadores, que pues conecta muy bien lo de hoy con lo de mañana. Así que te agradezco muchísimo la intervención. No sé si hay alguna pregunta. Qué bueno. Mientras de pronto alguien pregunta, decir algo que olvidé y que es muy importante, Jerry Saltz, y me gustaría que quienes tienen redes sociales, particularmente Twitter, lo busquen, es quizás el crítico de arte contemporáneo más influyente en Estados Unidos en este momento, o uno de los más leídos, de los, más, de los que más impacto generan. Ojo, Jerry Saltz hace 20 años, o poco más de 20 años, era un chofer de camión, literalmente. Esto no lo estoy inventando. Jerry Saltz, hace poco más de 20 años, llevaba las obras de arte a las galerías. Y ahí fue que comenzó a engancharse. Y él lo ha descrito así en su último libro, ¿cierto? Cómo después de llevarle las obras a una galerista pues tan reconocida hasta hace poquito como Marianne Guzman, se ponía, él siendo un conductor de camión, un chofer de camión, se ponía a conversar con la propia Marianne Guzman sobre las obras que estaba transportando. Seguramente en ese momento el nivel de la conversación era otro. En este momento Marianne y tantos otros están leyendo a Jerry Saltz, como tantos estamos leyéndolo para intentar encontrar algunas luces o identificar algún camino en la situación por la que estamos pasando. Pero en ese momento seguramente era Jerry Saltz el que le preguntaba cosas sobre las obras, sobre los artistas y sobre este mundo tan apasionante, tan fascinante, tan desafiante que es el mundo de las artes plásticas. Entonces esto es muy bonito, es muy potente y por eso quería también rematar con esta frase de Jerry Saltz. Es casi como algo sacado de un poema Dada. Eso está Sí, sí, muy sí. bien. Sí. Bueno, pues no sé si de pronto hay alguna pregunta. Antes había alguien escribiendo en el chat que te diéramos más tiempo porque la conferencia estaba muy buena, que cerraras con tranquilidad.
De momento no hay ninguna pregunta, creo que ha sido una charla de prestar atención y de empezar a pensar en cositas. Quizá para mañana no, la verdad, Conrado, te invito a que estés mañana en la charla de Charlotte, porque a lo mejor al final puede haber una conversación interesante con los dos. No estás obligado, claramente, pero te invitamos a que estés. ¿A qué horas es, Caridad? ¿A las 5 también? A las 5, sí. Entonces, pues a las personas que todavía están ahí, yo les compartiré la charla de la presentación de Conrado, Claro les que sí. mandaré un correo con una o dos preguntas que tenemos al respecto de esta conversación. Y nos vemos mañana a la misma hora con Charlotte Pieri, que ha estado con nosotros. Charlotte no la saludé al principio, pero ha estado con nosotros todo el rato y esperamos recoger con ella también cosas de las que se han hablado hoy. Un abrazo para todos, gracias Conrado y mañana nos vemos. Caridad, a ustedes, a los asistentes participantes, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Espero que hayan salido con preguntas de aquí. Voy a cerrar con la última cita, una cita de Beatriz González, de quien hablamos un momentito atrás. Beatriz dice que el arte y que las exposiciones no nos deben sacar con respuestas, nos deben sacar con preguntas. Si ustedes salieron con algunas preguntas de aquí, yo ya me doy por muy bien servido. Como les decía al comienzo, yo quiero o quería sobre todo intentar transmitir el gusto, la pasión, la curiosidad constante que nos mueve seguramente a todos los que estamos en este campo, pero que en particular me mueve a mí. Entonces, si salieron con preguntas, creo que se logró el objetivo. Seguro que hay muchas preguntas para mañana también. Un abracito. Gracias, Conrado. Abrazos a todos.